algunas personas que tienen ciertas confusiones respecto a la actividad y la interacción de los ángeles. Hoy vamos a ocuparnos un poquito de ese tema, simplemente vamos a hacer la introducción al tema. Vamos a leer uno o dos textos bíblicos, no va a ser una explicación larga. Mañana vamos a empezar sistemáticamente a tocar ya la naturaleza de los ángeles y algunas otras consideraciones que son importantes para nosotros tener en cuenta y tener muy claramente diferenciadas de otras influencias, como lo vamos a ver enseguida. Bueno, como siempre vamos a iniciar entonces esta sesión devocional pidiéndole a Dios que nos haga dignos de estar en su presencia y digámosle así: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ha ofendido. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Bueno, el tema de hoy, como ya les dije, es el tema de los ángeles. Vamos a hacer hoy una introducción breve, pero muy sintética de lo que deberíamos de considerar inicialmente antes de adentrarnos en este tema tan fascinante que son los ángeles. Vamos a leer entonces o a introducirnos en esta meditación a partir del texto de los versículos 13 y 14 del primer capítulo de los Hebreos. La carta a los Hebreos no está claramente definido quién la escribió, así que siempre nos vamos a referir a este libro como el autor de Hebreos. Nos dice en el capítulo primero, en el versículo 14, lo siguiente: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Y hace una pregunta: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Hace esta pregunta. Está el autor del libro de Hebreos refiriéndose a Jesús, que todos sabemos que Jesús fue resucitado o glorificado, que es la palabra más técnica, y después de este evento fue sentado a la diestra del Padre y se le dio toda autoridad y potestad sobre el cielo y el infierno. Entonces el autor de Hebreos está haciendo una pregunta a la comunidad a la iglesia que está ubicada, a la comunidad a la cual él dirige su mensaje. Dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Está hablando de enemigos, ¿no? Y está hablando de Jesús. Quiere decir que hay una contienda espiritual que continúa aún después del sacrificio de Cristo. Cristo venció el pecado y venció la muerte. Cristo condenó toda pretensión de Satanás de desvirtuar el propósito creacional de Dios con la naturaleza y con el hombre como administrador de la naturaleza. Sin embargo,
El juicio que pone sello final a esta victoria todavía no se ha dado. Hay un intervalo de tiempo entre este sacrificio de Cristo y su regreso al cielo y su segunda venida, en la cual va a traer juicio sobre la creación, juicio sobre el género humano y definitivamente, aunque ya fueron juzgados y vencidos los demonios, va a llegar también la sentencia final sobre ellos, algo que relata el libro de Revelación o Apocalipsis. Apocalipsis es un género literario, así que este libro se ocupa de hablar de los acontecimientos del fin de los tiempos, de alguna manera. Bueno, adentrémonos en esta aseveración que hace el autor de Hebreos cuando se refiere a los ángeles. Aquí está haciendo una distinción grande entre Jesús y los ángeles. Está diciendo que a cuál de los ángeles, o sea, está diciendo Jesús no es un ángel, él es el Hijo de Dios. Le dijo Dios alguna vez, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Bueno, es Jesús el que está sentado a la derecha del Padre, así que obviamente esta aseveración del autor de Hebreos lo excluye, no es un ángel. Y con esto nosotros bíblicamente estamos refutando aquella doctrina de los testigos de Jehová que dice que Jesús es un ángel. No es un ángel. Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí está diciendo el autor de Hebreos muy claramente que no se trata de un ángel, porque está refiriéndose a los ángeles en segundo lugar y dice a cuál de ellos le dijo Dios alguna vez, siéntate a mi lado. Y en segundo lugar habla ya de los ángeles y dice, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Es por eso que nosotros definimos el papel de los ángeles como espíritus ministradores o simplemente espíritus al servicio de los que vamos a heredar la salvación. Son espíritus ministradores, son espíritus que traen mensajes, son emisarios de Dios, son aquellos que establecen y propician que el pueblo de Dios pueda tener auxilio espiritual, pueda tener esa defensa, pueda tener esa cobertura del cielo, mientras se desarrolla ese carácter cristiano en cada uno de nosotros, como lo decíamos ayer, y nos preparamos en este mundo para cultivar las destrezas necesarias de tal forma que podamos estar en la eternidad junto a Dios. Esta consideración de los ángeles, la angiología, es una rama de la teología. Es válido hablar de angiología en términos de teología cristiana. El término ha sido tomado por la nueva era y por el esoterismo para darle otras connotaciones, otra interpretación diferente, pero es válido y con esto respondo muchas preguntas de los que siempre me están diciendo que si dentro del cristianismo es válido hablar de angiología, porque igualmente hablan de angeología las doctrinas de la nueva era. Así que sí, son ellos los que han robado y han tratado de tergiversar el término, pero es un término que es correcto utilizarlo dentro de la teología cristiana. Entonces estamos hablando de que la angiología es la rama de la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Es construir el pensamiento de Dios sistemáticamente. Una verdad trae la otra y esta trae la otra y esta explica la otra. Eso es la teología sistemática. Así que dentro de esta teología sistemática hay un apartado que se ocupa de estudiar los ángeles
su existencia, su naturaleza y la clasificación. Allí entonces la teología nos enseña que la fuente de la revelación sobre la cual se construye el pensamiento teológico, o sea, la palabra de Dios, se expone allí que hay ángeles buenos y ángeles caídos, o sea, ángeles malos. ¿Qué función desempeñan estas dos categorías de ángeles frente a Dios? Porque el hecho de que Satanás haya sido expulsado del cielo, el hecho de que estos ángeles, estos demonios estén fuera de la presencia de Dios y oponiéndose a los planes de Dios, eso no quiere decir que no tengan una relación con Dios, en el sentido de que nada en el universo creado está por fuera del control divino, absolutamente nada. Inclusive la maldad, el poder satánico y toda esta actividad diabólica, que son las funciones que ellos están desarrollando a partir de la maldición de su naturaleza angélica inicial con la que fueron creados. ¿Qué relación tienen entonces desde allí con la humanidad? Y cómo esto, en última instancia, coadyuda a la salvación y a la formación del carácter de los hijos de Dios. Así que no es que el demonio esté obrando de una manera autónoma, está sujeto a la voluntad y al designio divino. El poder del mal está limitado, no puede actuar más allá de lo que Dios le permita. Así que cuando en la angeología estudiamos nosotros el papel de los ángeles, entonces es válido pensar y es válido afirmar que hablamos de ángeles buenos y ángeles caídos. Etimológicamente, el término angeología viene del griego ángelos, que significa mensajero. El ángel, entonces, es un mensajero y continúa entonces angeología con esta última palabra, logia, que quiere decir estudio. La angeología, entonces, es el estudio de los ángeles. Ya dije que es correcto utilizar entonces este término en teología, técnicamente hablando, es un término aceptado. Bueno, hay una diferencia, como ya lo acabo de decir, entre la forma en que la teología cristiana aborda el tema y cómo han construido alrededor de ese mito que constituye los ángeles para el pensamiento cristiano, porque como quiera que sea, la teología cristiana tradicional, por muchos siglos, hasta el siglo XV de la Reforma básicamente, también fue manipulada por mucha influencia eh, mística que no tenía una valoración clara de lo que era el papel realmente de los ángeles. Así que hubo muchos mitos que se tejieron alrededor de estos personajes divinos. Así que hay una necesidad urgente en la pastoral y en la enseñanza y en la formación de la iglesia en este momento de hacer muy clara esa diferencia entre lo mítico y lo revelado. Lo mítico que ha sido manipulado, vuelvo y repito, por fantasías místicas que han reducido el concepto de los ángeles a jerarquías angélicas inventadas dentro de la nueva era. Y hay muchos libros de cosmologías esotéricas no bíblicas que hablan de los nombres de 100, 120, 130 ángeles, ¿no? Muchas de las cosas de las disciplinas demoníacas, como el chamanismo, que básicamente está al servicio de
la demonología, es que, discúlpenme, porque es que no quiero usar términos inadecuados, que viene de África, ¿no? Que generalmente se practica en la región Caribe. Entonces, encontramos que allí se está hablando de ángeles protectores, eh, se está hablando de ángeles y de dinastías de ángeles, guías y un montón de cosas que, vuelvo y repito, simplemente son fantasías místicas que han hecho jerarquías, han inventado jerarquías no bíblicas y no reveladas. Todo eso en un mundo esotérico de misticismo y misterio, eh, en lo cual nadie tiene todavía la última palabra, hablando desde la perspectiva de ellos. Muchos manuales de teología sistemática entonces incluyen, cuando estamos hablando de angelología, estas consideraciones no solamente del papel de los ángeles que están junto a Dios en el cielo, sino también de la demonología y el satanismo como parte del estudio serio y espiritual de este fenómeno. Y me refiero a esto con la palabra fenómeno, porque es que en este mundo nuestro moderno y posmoderno se ha utilizado esta figura de los ángeles para tergiversar la fe. Y hay doctrinas muy predicadas, como vuelvo y repito, los testigos de Jehová, que afirman que Cristo Jesús es otro ángel. Bueno, la Biblia nos presenta a nosotros, a los ángeles, como seres espirituales creados por Dios. Son poderosos, personales, pero siempre sometidos a Cristo Jesús. A Él le fue dada toda autoridad sobre las potestades del cielo y del infierno. Primer principio bíblico cristiano: todos los ángeles, incluyendo los querubines, los serafines, los arcángeles, todos los ángeles, las huestes celestiales en general, están sujetas a Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él está sentado a la derecha del Padre. A Él le fue dicho: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos sobre el estrado de tus pies. Ellos son mensajeros que sirven, que adoran, que luchan conforme a su voluntad y que ministran a los que heredan la salvación. Esto es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos en los capítulos 13 y 14 del en el capítulo primero, versículos 13 y 14, y lo corrobora Apocalipsis en el capítulo cuarto, versículo 5. Ellos entonces tienen un rol específico. Ellos son servidores, ellos sirven, son adoradores y luchan conforme a su voluntad y ministran a los que heredan la salvación. Entonces, sirven, adoran, luchan y ministran. No son figuras mágicas, sino que son servidores de un Dios revelado en la palabra que nos ha sido entregada a nosotros a través de la historia, llamada la Sagrada Escritura en la Biblia. En contraste, vuelvo y repito, la angeología esotérica propicia corrientes diversas, de conceptos diversos acerca de los ángeles. Concretamente, la nueva era y el misticismo ocultista reducen el concepto de los ángeles a símbolos, a jerarquías cósmicas o energías impersonales que se pueden manipular según el nivel espiritual de cada persona. Estas enseñanzas diabólicas de la nueva era sugieren que el ser humano puede evolucionar de tal manera que, a medida que lo hace, puede tener una mejor conexión e interacción con seres místicos llamados ángeles, según ciertas categorías
y eso va a propiciar ciertos niveles de energía, conocimiento, revelación y cosas así por el estilo, tendientes a manipular la esencia de estos seres que ellos proponen, a los cuales les llaman ángeles, que definitivamente sí son ángeles, pero son demonios. Son completamente opuestos a Dios, no están al servicio de Dios, no están al servicio de los que van a heredar o de los que hemos heredado la salvación, y no son espíritus ministradores que conduzcan a transmitir la voluntad y el propósito de Dios a quienes han ingresado o han decidido ser parte del pacto de la alianza nueva y eterna en Jesucristo. Estos ángeles, según esta versión de la nueva era y el misticismo ocultista, son símbolos, son una especie de jerarquías que están dispuestos a interactuar a favor y según el capricho de la naturaleza humana, siempre y cuando estos seres humanos vayan evolucionando en unas categorías espirituales o en una línea de ascenso espiritual que no proviene del Espíritu Santo. Allí, el ángel se convierte en un recurso devocional casi igualado a Cristo Jesús. Terminan estas personas que están involucradas en estos asuntos de la angelología esotérica, dándole más importancia a los ángeles que al Espíritu Santo, dándole más importancia a la guía de estos ángeles que al papel protagónico de Cristo Jesús en el papel de la salvación. Cuando la Biblia nos ordena, no lo hagas, y me voy a atrever a leer para todos ustedes en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, permítanme. Apocalipsis capítulo 19, versículos 10 y luego el capítulo 22, versículos 8 y 9, dice, 19:10 dice así. Segundo. Voy a leer desde el 9. 19:9. Y el ángel, dice el apóstol Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas y del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no lo hagas, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Para todos aquellos que quieren una justificación o que están preguntando dónde ordena la Biblia no adorar a los ángeles, no orar a los ángeles. Los ángeles no son mediadores entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. El papel de los ángeles está claramente determinado y definido en la Sagrada Escritura en esas categorías que dijimos al principio. Ellos sirven, ellos son mensajeros, ellos luchan en favor del pueblo de Dios y ellos ministran. En este capítulo 19 hay un diálogo entre el apóstol Juan y el ángel que le está dando la revelación al apóstol contenida en el libro de Apocalipsis. Y entonces escribe lo siguiente, el apóstol Juan, y el ángel me dijo, el ángel le ordena al apóstol, escribe lo siguiente,
Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Lo está ministrando. Está siendo un emisario de Dios para darle esta revelación al apóstol Juan. Entonces caí a sus pies, dijo Juan, y el ángel le dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, en el capítulo 22, adelantemos un poquito, versículos 8 y 9, tenemos otra alusión acerca de esto. Dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El apóstol Juan, con la autoridad apostólica que le confiere su condición dentro de la iglesia de Cristo Jesús, está narrando su experiencia personal y está diciendo cómo el ángel lo corrigió cuando él, confundido igual que muchos de nosotros, también se postró delante del ángel y el ángel le dijo, no hagas eso porque yo soy consiervo tuyo y de todos los que han recibido el testimonio de Cristo Jesús. Solamente adora a Dios. Eso es lo que los ángeles dicen. La adoración es solamente a Dios. La intermediación entre Dios y los hombres solamente está representada en una sola persona, Cristo Jesús, sobre la cual se basa toda la economía de la salvación. Cristo Jesús es quien viene a este mundo a ejecutar magistralmente, de una manera portentosa, con todo poder y autoridad divina, el culmen de la obra de la salvación. Jesús es el Señor de los ángeles y de todos los poderes espirituales en el cielo y en el infierno. Por eso no debemos buscar guías espirituales en ángeles ocultos ni en jerarquías secretas, sino en la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos conduce a toda la verdad. Que nuestra devoción se centre en el único Dios vivo, junto con los ángeles que Él mismo envía para servirnos y glorificarlo a Él. Amén. Con esta introducción, entonces, dejamos abierta esta serie de disertaciones que vamos a empezar a tratar acerca de los ángeles a partir de mañana. Tampoco van a ser disertaciones largas, van a ser cosas muy concretas como lo que hoy acabamos de presentar a ustedes y que a la vez es lo que la palabra de Dios nos permite hablar de los ángeles. Dice el libro de el Deuteronomio en el capítulo 29, en el versículo 29, que las cosas escritas y reveladas en este libro son para nosotros y para nuestros descendientes para siempre, pero que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Lo que Dios consideró necesario, justo, prudente y adecuado para nuestra salvación y conocimiento, lo dejó escrito en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Revelación. Cuando la Sagrada Revelación guarda silencio, no podemos especular qué es lo que hace la nueva era y qué es lo que hace toda esta serie de especulaciones y mitos que se han tejido a través de estas doctrinas diabólicas con respecto a los ángeles, que finalmente terminen siendo demonios. Algo de lo que vamos a ocuparnos pronto mañana y pasado mañana en las consideraciones de estos devocionales.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias porque tu palabra es verdad y gracias, amado Dios, porque cada día tienes una visión nueva que depositar en nuestros ojos y en nuestro entendimiento y conocimiento espiritual. Cada día abres para nosotros un nuevo sendero. Nos enseñas a trasegar por tus sendas de justicia y nos haces a nosotros dignos de estar en la presencia de un Dios tan bueno. Oro, Padre Santo, por tu iglesia que en este momento está escuchándome. Oro, Señor, por la actividad de los ángeles en favor de tu iglesia, que somos tus escogidos, que somos los llamados a participar de las bodas del Cordero. Padre, gracias por tu presencia en este momento, en este devocional, porque dice tu palabra que donde dos o tres estemos reunidos, sin importar la forma en que lo estemos haciendo, tú estás allí en medio de nosotros. Permítenos reconocer tu presencia, tu sabiduría y tu poder y vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a todos ustedes por este corto tiempo de este devocional. Mañana, entonces, empezamos a hablar un poco más acerca de este tema de una manera sistemática. Dios les bendiga. Gracias por su permanencia acá y un abrazo para todos. Feliz día.